fundamentalmente a un hombre fuerte. Porque el triunfo debe encontrarnos trabajando. Y debe encontrarnos trabajando en humildad, porque a lo que lograremos alcanzar no es una oportunidad individual ni tan siquiera grupal. Vamos al poder a servir a otros, a construir y hacer de nuestro país un país diferente. Y tenemos que tener también la tranquilidad de compartir el triunfo con otros, porque el cambio no es la sustitución de una persona por otra, ni de un partido por otro. El cambio es sustituir la forma en la que pensamos, soñamos, diseñamos y hacemos política en República Dominicana. José Ignacio Paliza está involucrado directamente en el expediente del caso Camaleón, en el que ya están presos Hugo Veras, Jochi Gómez y como 5 más, con fines políticos y para financiar la campaña de los candidatos del PRM, así como para financiar la reelección de Abinader. Paliza, como ministro administrativo de la presidencia, le cogió con desviar miles de millones de pesos de instituciones como el IDAC, que se las pasaban a otras instituciones como el Intrant, donde se orquestaban contratos a la carrera, con el fin de conseguir los miles de millones que Abinader y Paliza gastaron en la campaña para comprar dirigentes de la oposición, para comprar partidos enteros, para regalar electrodomésticos, cementos, varilla y zinc, y para aplastar por completo a la oposición, como de hecho ocurrió. Fueron muchos los ministerios y direcciones a los que Paliza les quitó fondos para desviarlos a otras instituciones en las que resultara más cómodo extraer el dinero mediante contratos con terceros para invertir ese dinero en la campaña de una forma que pareciera legal. Me imagino yo que fue lo mismo que pasó con los 40,000 millones de dólares que cogieron prestados, que nadie sabe a dónde han ido a parar. En este caso, y en este expediente en el que se está involucrando a Paliza por el desvío de 1.200 millones de pesos que les pertenecían al IDAC y que Paliza se los desvió al Intrant, justamente en el momento que Hugo Veras y Jochi Gómez montaban su entramado societario de corrupción, justamente por 1.300 millones de pesos. Mientras el Ministerio Público acusa directamente a Paliza de haber transferido al Intrant todo ese dinero en 3 partidas, dinero con el que al parecer se pagó a Jochi Gómez. Paliza dice que esto se trata de un error y le envió una carta a Wilson Camacho y a Jenny para que corrijan eso de inmediato. Obviamente, en el expediente hay un error, porque ya involucraron a Paliza, y este es uno de los intocables del gobierno que por más diabluras que cometa, no puede ser investigado ni puede ser allanado, pero mucho menos puede ser apresado. Esta investigación de este caso Camaleón tiene meses realizándose y se le estaba dando vuelta al asunto, precisamente porque involucra a Paliza. Hace un año que se descubrió el entramado de Hugo y Jochi, que en verdad ellos solo son 2 chivos expiatorios de un entramado mucho mayor, dirigido por Hipólito, Carolina y Paliza. Pero a pesar de que hace un año nadie se había atrevido a someter y a perseguir judicialmente a los involucrados, precisamente porque se buscaba proteger a estos 3. Pero resulta que Hipólito se le ha revelado a Abinader y hasta lo ha amenazado con tumbarlo por el simple hecho de que Abinader se niega a apoyarle su hija Carolina como candidata presidencial del 28. Y esto ha hecho que Hipólito desde ya esté conspirando en contra del gobierno, incluso llamando a sus senadores y diputados a no apoyar la reforma constitucional, pero mucho menos la reforma fiscal, al punto que se unieron los legisladores de Hipólito y los de Danilo, con el fin de no dejar pasar ninguna de las 2 reformas, y para forzar a Abinader a hacer nuevas negociaciones con los 2.
Danilo exigía ser rehabilitado para poder aspirar a la presidencia de nuevo, mientras que Hipólito quería un contrato confidencial firmado por Abinader en el que él se comprometiera a apoyarle a su hija en caso de no aspirar para un tercer mandato. A los dos, Abinader los dejó en visto, y su respuesta fue ni sí ni no, ni viceversa ni lo opuesto, sino todo lo contrario. Pero ya Abinader ha expresado en múltiples encuentros privados con grandes empresarios, de Santiago sobre todo, que su candidata para el 28 es Raquel Peña, lo que tiene desesperado, angustiado y sin sitio a Hipólito, porque ya Abinader le había prometido su apoyo, pero las circunstancias de hoy son muy distintas. Ahora, a Hipólito le ha cogido con pensar que la única solución a este problema es creando una situación que desestabilice el gobierno, que divida el PRM y que se cree una crisis en el país que obligue incluso a Abinader a dejar el poder antes de que lleguen las elecciones del 28. O si esto no es posible, que termine su mandato, pero que gane otro partido, porque otra victoria de Abinader, así sea con un monigote, representa una derrota para Hipólito. Así que él prefiere 1000 veces a que su partido pase a la oposición, ya que eso fortalecería mucho más a Carolina para futuras contiendas. Resulta que a este complot de Hipólito contra Abinader también se ha unido Paliza. Paliza era el segundo hombre del gobierno, primero Luis y luego Paliza. Pero Paliza ve inaceptable el hecho de que Raquel Peña, que no ha hecho ningún trabajo político y que simplemente era una catedrática y empresaria desvinculada con la política en Santiago, ahora por unos compromisos que tiene Abinader con ese grupo económico de Santiago, quiere convertirla en la primer mujer presidente de este país. Paliza siempre ha trabajado política del lado de Hipólito, aunque al principio empezó con Ramón Alburquerque, pero Hipólito lo acogió y todo lo que ha logrado Paliza, primero en el PRD y luego en el PRM, en términos políticos, en cierta medida se lo debe esencialmente a Hipólito, aunque en ocasiones ha querido zapateársele, pero vuelven y hacen las paces. Bueno, para sorpresa de Abinader, Paliza está apoyando abiertamente la candidatura de Carolina para el 28, sabiendo incluso que la candidata de Abinader es Raquel. Así que luego de un año en el limbo, no quedó otra opción que sacar este caso Camaleón, no porque se quería que Hugo y Jochi cayeran presos y que pagaran por los actos de corrupción cometidos, sino porque en ese expediente ya está involucrado Paliza y según vaya avanzando el proceso, también se involucrarán a Hipólito y a Carolina. Y aquí ya Abinader recibe la oferta de 3 por 1, los 3 en un solo expediente, para aprovechar la oferta de temporada. Han ocurrido muchos acontecimientos entre Abinader y Paliza, sobre todo después de las elecciones, que han deteriorado casi en su totalidad la relación bonita que existía entre los dos. El primer conflicto complejo entre Abinader y Paliza fue cuando Abinader lo acusó de haberse liquidado con el dinero de la campaña, ya que se recaudaron más de 100.000 millones de pesos. Sin embargo, Paliza solo reportó 20.000 millones, y eso fue lo que repartieron en la campaña, lo que quiere decir que Paliza se pudo haber liquidado con el resto. Luego Paliza le estaba exigiendo a Abinader que lo nombrara como canciller, a lo que Abinader se negó, porque ya era evidente su inclinación hacia la facción de Hipólito, y para este nuevo gobierno, lo que busca Abinader es ir despojando a Hipólito de todo lo que le dé cierta fuerza política dentro del gobierno, para que de aquí al 2028 quede convertido en un bagazo político para trancarle el juego a Carolina.
Esta es la verdadera razón del por qué se saca este expediente ahora, a un año de haberse revelado el entramado. Pero Paliza dice que no, que esto es un error de la investigación, o tal vez un error de digitación en el expediente, o puede ser que haya una equivocación en la fecha o en el nombre. Tal vez se referían a gobiernos anteriores o a ministros administrativos del pasado, porque Paliza es un santo varón puro, inmaculado, al que no se le puede ni mencionar, pero mucho menos involucrar en un expediente de 1.300 millones de pesos. Me imagino yo que Paliza no se ha enterado que ya hay más de 13 testigos que van a testificar en el caso y que están dispuestos a decirlo todo, con tal de que su pena sea benigna y con tal de no pisar la cárcel, tirando pa'lante a todos los que estaban por encima de ellos en el entramado. El principal testigo que está dispuesto a tirar pa'lante a Paliza, a Hipólito y a Carolina se llama Jochi Gómez, con quien ya se está negociando para dejarlo en libertad por toda la información sensible que maneja este muchacho, así como también su papá Guillermo. Parecía como que este caso se quedaría impune en las sombras, sin que se hiciera justicia por el daño hecho al pueblo dominicano. Pero otro que también obró para que saliera todo se llama David Collado. Siendo David el principal contrincante de Carolina y enemigo acérrimo de Hipólito, aprovechó esta situación de Jochi Gómez para ejecutar una estrategia brillante que le va a ir despejando el espacio dentro del PRM. Nombrar a Milton Morrison en el Intrant es una cuota política de los Vicini y por supuesto de David Collado. Ya se sabe claramente que quienes mandaron a desconectar los semáforos fueron Milton Morrison y Jorge Luis Polanco, precisamente para apresurar este expediente que estamos conociendo ahora y así afectar directamente a Hipólito y a su hija. Ya de aquí en adelante todo dependerá de las negociaciones que se hagan en el Ministerio Público, la calidad de la información que Jochi pueda aportar y sobre todo el nivel de los siguientes allanados y apresados en el caso.